tecnología nos propone un reto y es el desarrollo de sistemas de generación de energía inagotables y sostenibles. El ser humano es el único que necesita energía eléctrica sobre el planeta y Ecovyte logra eso, logra un sistema tan inagotable como el último ser humano sobre la Tierra para las aplicaciones en la vida diaria. Ojalá algún día todos pedaleáramos para el mismo lado, para inventar más y para iluminar ciudades enteras. Creo que Colombia sin las bicicletas tendría un gran impacto, sobre todo en las zonas rurales. Es un vehículo que fue el primer experimento de libertad para mucha gente. La bicicleta es un medio de transporte que para mí me ha servido mucho más rápido. Para mí es una pasión, mi trabajo a la vez. Rebuscadores, campeones mundiales, negocios más prósperos, padres y madres que pueden pasar más tiempo con sus familias, menos contaminación. El ciclismo es un deporte que representa mucho a nuestra nación. Hoy Colombia es una de las 3 grandes potencias del mundo, lo cual es un logro impresionante e impensable hace muchos años. La bicicleta es mi estilo de vida. Es la pasión que siempre he tenido y lo llevo en la sangre. Me inspiró a cosas muy bonitas. Es un modo muy ecológico, muy eficiente, muy saludable. Deporte, salud. Levanta el ánimo a uno, está uno contento, desestresado. La bicicleta le ha cambiado la vida de una u otra manera a colombianos de todo tipo. Este es solo un pelotón compuesto de pequeños cambios que todos los días escala una cima. La bicicleta es muy importante porque es un idioma universal. ¿Y usted qué inventa? Hacelo por vos, hacelo por mí, hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Así somos. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Noticiero El Salvador. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su noticiero El Salvador en este domingo 20 de diciembre de 2020. Soy Claudia Campos y es un gusto saludarlo. Héctor, buenas noches, bienvenido. Gracias, Claudia, buenas noches, bienvenida a ti también. Vamos a ver los titulares a continuación, sin antes decir que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Radio El Salvador 96.9. Vamos en un momento a los titulares. El Salvador prohíbe ingreso de personas procedentes de Reino Unido y Sudáfrica por nueva cepa de coronavirus. Misma decisión ha sido tomada por grandes potencias mientras el COVID-19 no da tregua y se superan los 76 millones de contagios alrededor del mundo. Gabinete Ampliado de Salud pide a la población mantener las medidas de bioseguridad y no bajar la guardia al cierre del año.
Iglesia Católica hace llamado a la Asamblea para aprobar responsablemente el presupuesto 2021. Familias beneficiadas con viviendas otorgadas por presidente Bukele empezaron el traslado a su nueva vida. Iniciamos con el detalle de la información y con la noticia del momento. El presidente de la República, Nayib Bukele, informó en redes sociales que a partir de hoy está prohibido el ingreso al país de aquellas personas que en los últimos 30 días hayan estado en el Reino Unido o en Sudáfrica. El mandatario publicó en redes sociales, ahí lo puede ver usted en pantalla, que a partir de ahora queda prohibido el ingreso a nuestro país de cualquier persona que su itinerario de vuelo haya incluido el Reino Unido o Sudáfrica o que haya estado en alguno de esos dos países en los últimos 30 días. Y en un segundo tuit, el mandatario recomendó a los salvadoreños que se encuentran en Europa y que desean retornar al país acelerar sus itinerarios de viaje debido a las nuevas restricciones que podrían existir ante la nueva cepa del COVID-19. Lo están viendo ustedes en pantalla, el tuit del presidente de la República emitido hace un par de minutos. Y siempre sobre este tema, las autoridades del Gabinete de Salud explicaron el por qué se están tomando las medidas de prevención por la nueva cepa del COVID-19. Daniel García nos tiene todos los detalles a continuación. Adelante, Daniel. Buenas noches, amigos en estudio. Buenas noches también a quienes sintonizan Noticiero El Salvador. Esta tarde, el Gabinete Ampliado de Salud ha hecho anuncios importantes sobre la atención a la pandemia de COVID-19 y, por supuesto, sobre el hallazgo de la nueva cepa de coronavirus que se ha registrado en otros países. Pero para tener el detalle, tenemos con nosotros al ministro de Salud, Francisco Alevi. Buenas noches, ministro. Si nos puede informar de qué acciones se están tomando. Buenas noches, sí, un placer poder estar acá y comunicarle a la población salvadoreña. Se encuentra en este momento en evolución una investigación por parte de diferentes países y específicamente los hallazgos que se han identificado en el Reino Unido sobre una mutación que está sucediendo en precisamente el virus y que ha demostrado tener una mayor transmisión. Esto conlleva a una mutación en una parte de la estructura, con lo cual facilita esa posibilidad del virus de transmitirse y, por supuesto, esto podría poner en mayor riesgo a las diferentes regiones del mundo porque esto generaría aumento de los casos y generaría también, por supuesto, aumento de complicaciones, incluso letalidades. Debemos de ser muy prudentes. Esta información se encuentra en evolución. Parte de las regiones, este día se han decretado reuniones urgentes por parte de la Unión Europea con las más altas autoridades pues, para poder implementar todas estas estrategias. Países como Suiza, países como Alemania, países como Italia están tomando restricciones para poder retrasar la llegada de este virus, de esta mutación a sus países y por supuesto proteger a la población. Nosotros seguimos realizando todo lo necesario para el control de esta enfermedad. Esto implica el redoblar los esfuerzos, el cumplir los protocolos de bioseguridad y por supuesto que todos nos sumemos a batallar en contra de esta enfermedad que ha generado tantas complicaciones a nivel mundial y que por el momento en nuestro país nos encontramos con datos bastante favorables. Sin embargo, hemos observado también incremento en la cantidad de casos confirmados y esto probablemente se deba a estas festividades de fin de año y al relajar las medidas y el cumplimiento de los protocolos. Bueno, por supuesto, esto implica también responsabilidad de parte de las municipalidades porque hemos constatado de que hay relajamiento en algunos municipios donde hay mayor concentración, dado que obviamente vienen las festividades. Sí, necesitamos que se sumen todos los sectores y específicamente le hacemos el llamado a las municipalidades en el cual de alguna manera no están cumpliendo los protocolos de bioseguridad al fomentar que se realicen actividades donde se generan aglomeraciones en las diferentes plazas, en los diferentes lugares de las municipalidades, con lo cual pues aumentamos el riesgo para la población salvadoreña. Ministro, muchas gracias por su atención y por supuesto el llamado a la población salvadoreña para que atienda de manera estricta las medidas de bioseguridad. Esta es la información que tenemos a esta hora de la noche. Regreso la señal con ustedes a los estudios. Gracias, Daniel, por tu informe. Gracias al ministro de Salud también. Continuamos con más. Y saben, no solo en El Salvador se están tomando medidas ante esta situación, como se lo informamos anteriormente, sino también en otros países donde ya se suspendieron los vuelos procedentes del territorio británico. Varios países europeos como Holanda, Bélgica, Italia, Austria, Grecia y Países Bajos iniciaron la cancelación de vuelos procedentes de Reino Unido, tras el descubrimiento de una cepa más contagiosa que circula fuera de control en ese país.
Alemania anunció que reduciría sus conexiones aéreas británicas, mientras que España y Francia aún estudian sumarse a la iniciativa. Irlanda informó que suspende toda comunicación marítima entre el país y Reino Unido y que las embarcaciones de pasajeros o carga tienen que regresar lo antes posible a su puerto de origen. Las autoridades británicas señalaron que aunque aparentemente la nueva variación del virus se transmite más fácil, no hay pruebas que tengan mayor grado de mortalidad o que cause nuevas afectaciones a los pacientes. Por su parte, la OMS ha instado a fortalecer las restricciones en Europa para evitar que los contagios se salgan de control. El organismo confirmó que se encuentra en contacto cercano con las autoridades sanitarias de Reino Unido para conocer los avances en los estudios realizados a la nueva variante del virus. Reino Unido notificó que en las últimas horas se registraron 35.928 nuevas infecciones, un dato que alcanza el máximo de casos diarios desde que empezó la pandemia. La nueva cepa detectada en el país ha levantado la alerta en Europa y en el mundo. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Mire, y pese al ejemplo de las grandes potencias que están actuando desde ya con la nueva cepa del COVID-19, como lo veíamos anteriormente, en nuestro país, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos criticó la decisión y manifestó en redes sociales. La PDDH lamenta que las decisiones para controlar la pandemia del COVID-19 sigan teniendo como principal componente la improvisación. Pero estas declaraciones no quedaron ahí. El mandatario Nayib Bukele respondió: improvisación. En este mismo día, la mayoría de potencias mundiales han tomado la misma decisión. El presidente se preguntaba, ¿están improvisando ellos también? Empiecen a defender de verdad los derechos humanos, como la vida y la salud, y dejen de hacer campaña electoral para sus jefes de arena frente, escribió el presidente Nayib Bukele. Y ahora actualizamos los datos nuevos de coronavirus en nuestro país. Solo en las últimas 24 horas se reportaron 282 casos nuevos de COVID-19, 126 pacientes recuperados y lamentablemente 8 fallecidos. También se realizaron 2.422 pruebas para detectar más casos de la enfermedad. Los datos generales en El Salvador son, escuche bien, 43.477 casos confirmados, 3.085 están activos y 39.142 se han recuperado. Fallecidos son 1.250 hasta la fecha. Y atención a esto, los casos de COVID-19 en todo el mundo ya superan los 76 millones, mientras que la cifra global de decesos alcanza los 1,6 millones. La Ciudad de México ha encendido el semáforo rojo de alerta epidemiológica ante el aumento en los casos de coronavirus. El país anunció que la ocupación hospitalaria se encuentra por encima del 85% de su capacidad. Los hospitales del Valle de México, donde viven unas 23 millones de personas, recibieron a más pacientes en diciembre que en el mes de mayo, cuando se registraron los picos más altos de la pandemia. Sus últimos registros superan los 1,3 millones de mexicanos contagiados. Actualmente, el país más afectado es Estados Unidos, con más de 17,6 millones de contagios y más de 316,000 fallecidos por el virus. El país norteamericano está por recibir más dosis de la segunda vacuna autorizada para iniciar con su aplicación esta semana. Los hospitales de algunos estados como California y Texas están al borde del colapso al superar su capacidad de atención segura. Chile, a la espera de iniciar la campaña de vacunación contra el coronavirus que se aplicará a los trabajadores de salud. El gobierno aprobó la vacuna de Pfizer-BioNTech con un primer cargamento de 20,000 dosis para iniciar el proceso de inmunización, en una crisis en que el número de contagios en el país aumentó un 22% en la última semana. Actualmente Chile supera los 585.545 casos y 16.154 muertos, desde que confirmó el primer caso el 3 de marzo. En Turquía, al menos 11 personas murieron y una decena resultaron heridos tras una explosión dentro de la unidad de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19.
El percance se originó en uno de los aparatos que suministraba oxígeno a un paciente ingresado. Las víctimas mortales tenían entre 64 y 85 años de edad. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Y ahora regresamos a nuestro país. El gobierno del presidente Nayib Bukele continúa redoblando esfuerzos para salvaguardar la vida de la población y evitar una segunda ola de coronavirus. En esta ocasión verificaron el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el transporte colectivo. Veamos. El viceministro de Transporte, Saúl Castelar, afirma que con las constantes acciones de verificación se incrementa la concientización en busca de mantener las medidas de bioseguridad en un momento clave para el país y donde los casos positivos de COVID continúan apareciendo. El funcionario, junto a un contingente policial, verificó las medidas en las cercanías de la Basílica de Guadalupe. Todas las rutas del país están sabedoras y por lo tanto alegar que no conocen cuáles son esos acuerdos creo que no es aplicable. Creo que sí debe decirse, desafortunadamente por un tema legislativo no tenemos, digamos, demasiados mecanismos como los quisiéramos para poder exigirle más a la población que siempre estén con la mascarilla, que eviten abordar una unidad que vaya saturada, pero en ese sentido lo que tratamos de hacer para contrarrestar ese tema es aumentar la concientización. Los controles vehiculares han aumentado en el marco de las festividades de Navidad y fin de año, debido a que las personas están saliendo con mayor frecuencia a realizar sus compras y otras actividades propias de la temporada. Hemos estado haciendo controles en diferentes partes del país, hemos estado por las noches en diferentes lugares y nos damos cuenta cómo la gente parece estar perdiendo el miedo. Es importante que en este momento recordemos que el virus sigue entre nosotros y que si empezamos a relajar las medidas vamos a tener un enero complicado. No quisiéramos tener problemas, no quisiéramos que la gente siga enlutada por este tema. El viceministro reveló que de conformidad a la ley de transporte terrestre se ha aplicado sanciones por exceder la cantidad de pasajeros permitida para las unidades y pidió a la población la aplicación rigurosa de las medidas. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Y vamos a cambiar de tema. En las últimas horas, la Policía Nacional Civil informó sobre la captura de 27 personas quienes formaban parte de grupos de exterminio y que operaban en San Alejo, Yayantique y Conchagua en el departamento de La Unión. La detención ocurrió durante un operativo realizado por agentes de la policía denominado Tormenta del Golfo. A los imputados se les incautó 5 armas de fuego, 4 teléfonos celulares con los cuales organizaban y ejecutaban los delitos en la zona oriental del país, un pick-up, un automóvil y $4.300 en efectivo. Mire, y por cierto, las autoridades del Viceministerio de Transporte registran un incremento en los percances viales, de los cuales dejan saldos fatales. Escuche bien, solo en las últimas horas murieron 4 personas y varias resultaron lesionadas en diferentes accidentes viales. Para las autoridades gubernamentales, la tendencia registrada durante las últimas semanas es preocupante. Estas imágenes corresponden a un fatal accidente registrado este domingo en el kilómetro 44 de la carretera panamericana en Santo Domingo, San Vicente, donde 4 personas perdieron la vida. Los ocupantes del vehículo se conducían hacia oriente, cuando el conductor perdió el control. Se salió de la vía e impactó contra un árbol en la orilla de la carretera. 3 de los cuerpos quedaron atrapados. Sobre la causa de la muerte todavía no hay claridad. Las víctimas fueron identificadas como Silvia Carolina Peña, Miguel Ángel Portillo, Jimmy Alexis García Miranda y Eduardo Lara. Este último era el conductor. El viceministro de Transporte confirma un incremento diario de los accidentes de tránsito. Habíamos venido manejando un promedio de 41 accidentes diarios, 22 personas lesionadas y 3 personas fallecidas. Este diciembre ya estos números han cambiado, estamos manejando 55 accidentes diarios, estamos manejando 5 personas fallecidas y hasta 38 personas lesionadas como promedio. Esto pues está disparando, está en línea un poco con el diciembre que tuvimos el año pasado, que fue un diciembre complicado. Sobre el kilómetro 38 de la carretera a Santa Ana tuvo lugar otro percance vial, en el que quedó atrapado uno de los pasajeros del vehículo accidentado. La víctima fue trasladada con fracturas a un hospital. Y sobre la misma carretera, pero horas más tarde, se registró otro choque. Esta vez, 2 personas resultaron lesionadas. En 2 de los casos, las investigaciones no son concluyentes, pero en uno se logró establecer que la distracción al volante provocó la pérdida del control. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador.
Lamentables imágenes. Bueno, cuando son las 7:16, hacemos nuestra primera pausa. Recuerde sintonizarnos también a través de nuestras diferentes plataformas digitales y a través de Radio El Salvador, porque transmitimos de manera simultánea. No nos cambie, ya venimos con más. Volvemos. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Noticiero El Salvador. Estamos de regreso, gracias por su preferencia. Saben, funcionarios de gobierno salieron al paso de las críticas sin fundamento de los mismos partidos políticos que han obstaculizado el manejo de la pandemia y que hasta la fecha no han aprobado el presupuesto general de la Nación 2021. El manejo de la pandemia por parte del gobierno ha sido ejemplar, tanto que han sido reconocidos a nivel internacional y mantiene altos índices de aceptación de la población. Sin embargo, han surgido críticas de partidos políticos de oposición a lo que funcionarios del Gabinete Ampliado de Salud han dejado claro su doble moral. Nos pide ahora y dice que se solidariza. ¿Y a qué se referirán, pienso yo? ¿Qué querrán decir con eso? Cuando nos han quitado las herramientas y pudiéramos haber tenido procesos más ordenados. Cuando ellos son los responsables de que en este momento nosotros no podamos actuar con mucha más rigurosidad para poder prevenir y mantenernos en ese punto de control y poder seguir entonces en el país de manera lo más normal posible. El ministro de Salud también salió al paso de los señalamientos irresponsables y sin fundamento. De realizar todo en contra de la salud de la población, por favor no vengan en este momento a querer pedir que se tomen intervenciones cuando han sido ustedes los que han dejado sin herramientas al Ministerio de Salud, cuando han sido ustedes los que estaban en contra de todas las decisiones que iban a limitar la cantidad de transmisión de casos de persona a persona. Deberían de tener responsabilidad y por favor deberían de sumarse a todas las intervenciones que definitivamente tienen resultados positivos a la población. La comisionada Recinos pide que en lugar de perder el tiempo en planteamientos sin sentido, aprueben en esta última plenaria de 2020 el presupuesto general de la Nación del próximo año, porque al no aprobarlo estarían dejando a más de 15,000 profesionales de la salud sin pago de nocturnidades, vacaciones, como ellos los tuvieron por tantos años, más de 100,000 recursos de primera línea sin el aumento de los $100 que el presidente ha destinado para ellos, y dejarían sin escalafón a los maestros y no podrían aumentar las plazas de los estudiantes de año social. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y la preocupación crece ante la falta de voluntad de los diputados de aprobar el presupuesto general de la Nación, que entraría en vigencia en menos de 15 días. La Iglesia Católica pide que se aparten los intereses particulares y se genere certidumbre en este tema. El atraso de los diputados de la Asamblea Legislativa para la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2021 es preocupante, así lo considera el arzobispo de San Salvador, quien pide anteponer los intereses de nación sobre los particulares en este tema. Es necesario que se renuncie a los intereses particulares para buscar el bien común y que entonces puedan tomarse las decisiones justas, las decisiones convenientes y a tiempo. Si no se aprueba el presupuesto, ¿cómo vamos a funcionar? O sea, yo estoy pensando en los empleados públicos, en sus familias, etcétera. Debe aprobarse, debe aprobarse.
Para esta semana se prevé la última sesión plenaria del año, donde debería de aprobarse. De lo contrario, pone en riesgo importantes inversiones en áreas prioritarias como educación, salud y seguridad pública. Si no se aprueba este año, entraría en vigencia el mismo monto del presupuesto 2020. El jerarca católico llama a los legisladores a cumplir en tiempo y con responsabilidad este deber. Con todo respeto, hacemos un llamado a los señores diputados a emplearse a fondo y con toda responsabilidad en un tema tan importante de nación como es este. Agrega que el año venidero se presenta con mayores retos, dadas las condiciones de la pandemia, por lo que pide que se gobierne desde los diferentes poderes del Estado en favor del pueblo. Necesitamos que políticamente se gobierne para el pueblo y con la preocupación de ayudar al pueblo, de gobernar para todos, pero principalmente en favor de los más débiles, de los pobres. Por otra parte, en el tema de los migrantes en Estados Unidos, califica de positiva la ampliación del plazo para la entrada en vigencia de la derogatoria del TPS y considera que con el gobierno entrante de Joe Biden se abre una oportunidad importante para una reforma migratoria integral que garantice la estabilidad a las familias salvadoreñas en esa nación. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y vamos con más informaciones. Salvadoreños en todas partes del mundo continúan enviando sus propuestas de reformas a la Constitución, una iniciativa que es liderada por el vicepresidente de la República. El comité ad hoc que trabaja en las reformas a la Constitución ha recibido cerca de 3.000 opiniones y propuestas, en gran parte de la diáspora salvadoreña. Todo está en el portal, cualquier persona puede enviar sus opiniones a este sitio consulta.sbv y será inmediatamente incorporada e ingresada a la base de datos que estamos construyendo. El vicepresidente Félix Ulloa dijo que también tienen grandes avances en la integración de las mesas que se encargarán del estudio de propuesta de estas enmiendas. 4 mesas de trabajo y nos sumamos a ese evento de conmemorar la Constitución de 1983 con una visión bastante crítica. Este sábado, en la 10ª reunión del comité ad hoc, se contó con un especialista constituyente español. Y cambiamos de tema. El 19 de diciembre del 2020 quedará marcado en la mente de 252 familias que recibieron una vivienda nueva de forma gratuita por parte del presidente Nayib Bukele y que sin esperar más tiempo comenzaron hoy a llegar a su nueva residencia. Llegaron en caravana hasta su nuevo hogar. Bienvenidos, pasen adelante a mi nueva casa. Fueron las primeras 8 familias en mudarse a las propiedades que de forma gratuita les entregó el gobierno. Detrás de las mascarillas se escondían las sonrisas que eran inevitables al saber que luego de 6 meses que sus casas colapsaron por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, por fin tienen una vivienda digna y segura. Totalmente emocionados, la verdad no hay palabras para decir lo que sentimos, de la alegría y el agradecimiento total a nuestro presidente, pues es un apoyo histórico, pues nunca nadie nos había apoyado de esta forma. Entre alegría y llanto de felicidad, los beneficiados no podían contener las lágrimas. Aseguran que sus noches de ahora en adelante serán más livianas y sin preocupaciones. No tengo palabras para decirle, no se puede explicar. O sea, una gran alegría, vea, saber de que eran unas llaves, vea, de una vivienda. Gracias, Padre, te doy por todo, por mis nietos, por mis hijas que van a estar en buen hogar, en buen puesto, que ya no vamos a tener aflicciones, que venga una tormenta y que estemos dormidos y sintamos, mami, ya viene la lluvia. Las palabras de agradecimiento no les cabían en el pecho. Una y otra vez las dirigían para quien hizo realidad su promesa. Orgullosa por el presidente que tenemos y gracias a la ministra también por gestionar cosas bonitas y pues es algo estable, sin peligro alguno y pues muy agradecida con todo el equipo de la ministra, del presidente Nayib Bukele y pues alegre, emocionada, sentimientos encontrados.
Gracias, presidente, por nuestra nueva casa. En los próximos días, las autoridades gubernamentales continuarán con las mudanzas del resto de las familias. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y en otras noticias, hoy culmina su misión una delegación de la Dirección General de Migración y Extranjería que extendió pasaportes salvadoreños en los Estados Unidos a través de los consulados móviles. La misión en 3 ciudades de 3 estados distintos culminó con éxito. A través de los consulados móviles coordinados con las sedes consulares de Houston y Dallas, la Dirección General de Migración y Extranjería emitió unos 2.500 pasaportes a salvadoreños radicados en los Estados Unidos. Muchos de ellos se ahorraron largos viajes de entre 4 y 9 horas hasta los consulados más cercanos, y todos salieron con su pasaporte en mano el mismo día que lo tramitaron. Este esfuerzo sin precedentes, coordinado entre la DGME y el Ministerio de Relaciones Exteriores, representa un paso importante, porque el pasaporte es la identidad de los salvadoreños en los Estados Unidos. Los consulados móviles también se desplazaron a ciudades como West Columbia, en Carolina del Sur, y reforzaron la atención de connacionales en Long Island, Nueva York, Silver Spring, en Maryland, o el Consulado de Los Ángeles, en California. La Dirección General de Migración y Extranjería emitió unos 7.700 documentos en estas misiones. El COVID-19 frenó la atención consular en el mundo, por ello es importante para el gobierno salvadoreño ponerse al día con los compatriotas que necesitan renovar su documento personal. Para el 2021, Migración y Cancillería ya alistan los detalles de otra misión que visitará los Estados Unidos durante los primeros meses del año. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Deportes. ¿Y qué está pasando en el mundo de los deportes? Bueno, le tenemos un resumen de noticias deportivas a continuación. Veamos. Se llevó a cabo la jornada número 6 de la fase 2 en el torneo Apertura 2020 en la primera división. En el grupo A, Club Deportivo Águila venció 2-1 a Jocoro. El actual campeón nacional, Alianza Fútbol Club, venció por la mínima 1-0 a Atlético Marte. El Isidro Metapán cayó derrotado en casa 3-2 frente a Sonsonate. En el grupo B, Santa Tecla y Once Deportivo empataron 1-1. Chalatenango cayó derrotado 2-1 frente a Club Deportivo FAS. Y Municipal Ibeño, con el mismo marcador, cayó derrotado 2-1 frente a Luis Ángel Firpo. Revisamos la tabla de posiciones, finalizadas 6 jornadas. En el grupo A, Alianza líder con 13 puntos. Segundo lugar, Club Deportivo Águila con 12. Tercero, Sonsonate con 7. Cuarto, Atlético Marte con 6. Quinto, Jocoro con 5. Y sexto, Isidro Metapán con 3 puntos. En el grupo B, Once Deportivo líder con 13 puntos. Segundo lugar, Club Deportivo FAS con 11. Tercero, Municipal Imeño con 8. Cuarto, Firpo con 8. Quinto, Chalatenango con 4. Y en el último lugar, Santa Tecla con apenas 3 puntos. Y en los partidos realizados por la jornada 14 de la Liga Española este día, el Celta venció 2-0 al Deportivo Alavés. El Granada, con el mismo marcador, venció al Real Betis 2-0. El Getafe le propinó un 2-0 al Cádiz de visita. Y el Real Madrid ganó de visita al Eibar 3-1. Y por la fecha número 14 de la Liga Premier de Inglaterra, el Brighton y el Sheffield United empataron 1-1. El Tottenham cayó derrotado 2-0 frente a Leicester City. El Manchester United le propinó un 6-2 al Leeds United. Y el West Bromwich cayó derrotado 3-0 frente al Aston Villa. El Comité de Organización y Legado, responsable de gestionar los proyectos para el Mundial Qatar 2022, organizó un taller para el personal operativo de los estadios mundialistas respecto a los aspectos de la sostenibilidad para enriquecer su conocimiento profesional y teórico en cuanto a la operación sostenible de los estadios 2 años antes de que arranque la cita mundialista. Informó para Noticiero El Salvador, Edgar Flores. Y con esta información deportiva llegamos a las 7:30. Eso significa que el programa de hoy ha finalizado con las noticias más importantes, Claudia. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado en una edición más de Noticiero El Salvador. Importante antes de despedirnos, seguir todas las medidas de bioseguridad más que nunca para evitar más contagios de COVID-19. Muchísimas gracias por su preferencia. Será hasta mañana. Feliz noche, que descansen. Hasta pronto.
Noticiero El Salvador.